Sí, entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Para no quedarnos cortos de tiempo. El objetivo es platicar de manera general estos dos temas y las últimas clases que tengamos, que van a ser dos o tres, de acuerdo a si no perdemos clases por exámenes o por alguna otra actividad, pues el objetivo va a ser que esas clases las utilicen ya para cerrar sus entregas conmigo o para que pregunten dudas o tengan chance de revisar los materiales adicionales que les subimos la semana pasada para que puedan concluir exitosamente las entregas de materia. Entonces vamos a comenzar, ya para no darle demasiado vueltas a esto. Hoy vamos a platicar de dos cosas. Vamos a platicar del capítulo 37 y de relatividad especial. ¿Sí? Entonces, el capítulo 37 se llama interferencia, difracción y polarización. Vamos a platicar estos tres fenómenos ópticos, cómo es que funcionan. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, vamos a dar la definición. Entonces, la difracción es la capacidad de las ondas para deflectarse o para brincar obstáculos, ¿sí? Que se encuentran en su trayectoria. Y aquí les ponen un ejemplo muy simple. Vienen las ondas planas, entonces se encuentran con una barrera. Entonces, en estas partes, digamos la parte superior e inferior, las ondas pueden ser absorbidas o rebotadas, es decir, este obstáculo no va a permitir que las ondas pasen, pero esta pequeña rendija, este pequeño espacio o agujero, va a permitir que las ondas que llegan aquí vuelvan a abrirse, vuelvan a generarse a partir de este punto. ¿Sí? Entonces, la difracción en su último sentido tiene que ver mucho con la interacción de la luz y de la materia, con la interacción de la luz con los bordes de la materia. ¿Sí? La descripción matemática de la difracción es tremendamente complicada. ¿Sí? Incluso son de estos temas que, por ejemplo, yo cuando estuve en mi ingeniería en física, eh, pues ahí en la licenciatura, al nivel licenciatura, nada más nos platicaban de las descripciones matemáticas, pero recuerdo muy bien que este fue un tema que vimos por completo hasta que yo estuve en el posgrado en física. Entonces, la difracción, pues solo la vamos a ver como esta cuestión conceptual. La difracción explica por qué, aunque ustedes pongan una barrera o pongan un obstáculo, si ustedes ponen una bocina detrás de la barrera o del obstáculo, ustedes pueden escuchar a la fuente, o en este caso, si se trata de una fuente de luz, porque la luz es capaz de rodear al obstáculo. ¿Sí? Una manera muy sencilla de explicar el fenómeno de difracción es a través del principio de Huygens. Habíamos dicho que la idea del principio de Huygens es que cada punto de la onda se puede entender como una nueva fuente. Entonces, lo que va a pasar aquí es que esta pequeña barrera, por eso estoy haciendo grande el dibujo, ¿sí? Esta Profe, onda... discúlpame que le interrumpa. Es que no está compartiendo pantalla. Caray, perdón, espérenme. ¿Ya se ve? Sí, ahora sí. Ah, Sale. bueno, está cargando. Listo, gracias. Sale, no, gracias, ahí a veces se me va la onda. ¿Cómo se llama? Pero bueno, estoy aquí en la primera, digo, para que no se pierda de vista, estoy aquí en el capítulo 37 y bueno, lo único que había discutido era la definición de difracción. Entonces, para entender cómo funciona la difracción, es muy útil aprenderlo a través del principio de Huygens. Entonces, cuando esta onda llega aquí, o sea, toda esta parte que está detenida por el obstáculo, pues ya no avanza. Pero digamos que aquí eh, cada uno de estos puntos, nada más que aquí me lo hace muy pequeño, perdón, más bien me lo hace muy grande, ¿sí? Entonces cada una de esas manchas verdes que estoy poniendo ahí, ustedes se la pueden imaginar como un nuevo generador de ondas, ¿sí? Entonces como ustedes ya perdieron todas las ondas que venían por acá, entonces aquí se empiezan a generar en cada punto pequeñito una onda esférica, ¿sí? Que cuando se suman dan como resultado esta. Luego cada uno de estos nuevos puntos son una nueva fuente y da como resultado esta propagación y así nos vamos. Por eso aquí pasamos de las ondas planas a las ondas esféricas, ¿no? Que son estas especies de radios concéntricos, ¿sí?
Entonces, la difracción tiene que ver con esa capacidad, ya sea de la luz o del sonido, ¿sí? La difracción aplica para cualquiera de los dos tipos de ondas, para surcar los obstáculos. Entonces, vean que la difracción es un concepto muy simple, muy sencillo de entender. La difracción es más intensa, o digamos es más notoria, conforme el tamaño de la luz se parece al tamaño de los obstáculos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen luz verde, que más o menos es una longitud de onda de 532 nanómetros. 532 nanómetros son prácticamente media micra, ¿sí? Entonces, si ustedes se encuentran con objetos de dimensiones de media micra, la difracción se va a ver como incrementada o va a ser más notoria. ¿Sí? Por ejemplo, el año pasado uno de los experimentos que les dejaba como proyecto final era precisamente hacer una difracción. Y para hacerlo, el truco era conseguirse un papel aluminio, hacerle un agujerito bien, bien pequeño para que por ahí pudiera pasar luz, ¿sí? Y cuando ustedes proyectan la sombra, no se proyecta una sombra sólida, se proyectaban una sombra como en anillos o con estructuras, ¿sí? Y entre más pequeñito fuera el hoyito que tú conseguías con el alfiler o con la aguja, mayor era el fenómeno de difracción. ¿Sí? Aquí uno de los ejemplos que se ponen como referentes a la difracción es el experimento de doble rendija de Young. ¿Qué hizo esta persona? Este era un médico, si no me falla la memoria inglés, así era un médico, un oftalmólogo, que se la pasaba haciendo experimentos de física. De hecho, como médico nunca le fue muy bien porque la gente no confiaba en este señor. Sí, así como que un médico que experimentaba con luz, pues no era muy bien visto en esa época, ¿no? Entonces esta persona tuvo más éxito en su vida como físico, como científico, que como médico. Pero bueno, ese es un aspecto anecdótico, ¿no? Ahora, una de las cuestiones interesantes de estos fenómenos de difracción es que pueden lograr los patrones de interferencia, ¿sí? ¿Cómo es que funciona un patrón de interferencia? Tú tienes una fuente, ¿sí? La haces pasar por una lente o colimador o la pones a suficiente distancia de una pantalla con un pequeño agujero para que estas ondas, conforme se van alejando, se vayan haciendo planas, ¿sí? Entonces, cuando tú logras hacer esta parte del proceso, haces que la luz se convierta en luz coherente. ¿Qué quiere decir que la luz sea coherente? Que tú te quedes con un solo tipo de ondas de todas las distintas que puede producir la fuente. Ya que tienes luz coherente, la vuelves a dividir con otra ayuda de pantalla. Entonces, aquí les están poniendo como las ondas, pero imagínense que esto es una especie de puro seno, ¿sí? Y el de abajo es un seno idéntico. Entonces, en los distintos puntos de la pantalla se van a lograr que, en función de qué tanta distancia viajaron estas ondas, que interfieran constructiva o destructivamente. Entonces, lo que ustedes van a ver en la pantalla proyectado son unas franjas como estas. Van a ver lugares completamente blancos y lugares completamente oscuros. Incluso bajo la siguiente lógica, si ustedes pensaran que esto está bloqueado, lo lógico sería pensar que tú esperas una franja completamente oscura aquí en el punto B, ¿sí? Debido a que tú tienes aquí una pantalla, pero como las ondas interfieren constructiva y destructivamente, resulta que construyen más, como la misma distancia de este punto es la misma distancia que hay al punto de acá, las dos ondas llegan idénticas y se fusionan, entonces logran aquí una interferencia completamente constructiva. Entonces, esta fue una de las cosas, o uno de los experimentos que echó por tierra la teoría corpuscular de luz que había planteado Newton hacía muchos años, ¿sí? Porque, bueno, explicar esto con pelotitas es prácticamente imposible. Ahora, para explicar por qué se hacen claras, podemos tener estos diagramas. Aquí, en lugar de poner las ondas planas o esféricas, ponemos a la función seno, por ejemplo. Entonces, este seno va viajando del punto S al punto B, y si de S1, de los puntos S1 y S2 hay la misma distancia, ¿sí? Estas dos ondas cuando llegan, o sea, salen idénticas de aquí y llegan idénticas para acá. Entonces funcionan digamos que cuando se fusionan logran interferencia completamente constructiva. Hay algunos puntos de la pantalla donde la distancia de S1 al punto de interés, por ejemplo, el punto de interés sería aquí C, la distancia que viajan estas dos ondas son distintas.
Entonces, esta pequeña diferencia de distancias que viajan entre un punto y el otro hacen que las ondas pierdan la fase, ¿sí? Para explicar esto como de una mejor manera, imagínenselo con este caso. Tenemos dos funciones coseno. Entonces, mientras las dos viajen la misma distancia, ¿sí? Las ondas van completamente en fase, es decir, son idénticas. Y cuando ustedes hacen la suma de la f de x con la g de x, tienen la interferencia completamente constructiva. Aquí dejen poner un color diferente. Vamos a ponerle aquí como un rojo. Ahí está. Ahora, si una de las ondas empieza a viajar un poco más de distancia, por ejemplo, esta se empieza a adelantar porque recorre más distancia, vean que la suma ya no es como la máxima que tenían antes. Vean que la combinación de las ondas bajó, ¿sí? Y conforme esta onda se vaya adelantando más, vaya viajando una distancia ligeramente diferente, vean que la suma ya no es tan eficiente. Cuando la diferencia es de pi, las dos ondas se contrarrestan exactamente y la suma da cero. Entonces, cuando las ondas van en antifase, le decimos, o en fases invertidas, es cuando ustedes ven la franja completamente oscura, ¿sí? Entonces, aquí viajaron distancias tales que cuando las dos se suman, se superponen aquí, producen un cero. Y aquí viajan distancias tales que son idénticas o que las distancias coinciden, ¿sí? A pesar de que estas distancias puedan ser diferentes, por la cuestión de la diferencia de viaje recorrida, pues estas ondas logran llegar en la misma fase. Yéndolo acá en el GeoGebra, digamos que aquí lo que ocurre es que ustedes, la onda azul sigue viajando, ¿sí? Se sigue adelantando y llega un momento donde, a pesar de que se sigue adelantando mucho, ¿sí? Va a haber un momento donde van a coincidir plenamente. Entonces, por ejemplo, aquí sigue avanzando la onda azul. Vean que la verde nunca se mueve, ¿sí? Esta sigue caminando hacia adelante y llega un momento donde esta avanza suficiente distancia tal que vuelve a coincidir completamente con la verde y vuelven a tener el fenómeno de interferencia completamente constructiva, ¿sí? Entonces esa es la idea detrás del experimento de doble rendija, ¿sí? Y bueno, aquí les ponen ejemplos con un patrón de interferencia, nada más que aquí lo hacen con agua, ¿sí? Con ondas sobre el agua, pero es exactamente la misma idea. Y el libro desarrolla un modelito matemático para predecir dónde van a aparecer las franjas oscuras y las franjas claras. Entonces ya por cuestión de tiempo, no, esta es una definición trigonométrica, o sea, no es una deducción trigonométrica, ¿sí? Y con algunas aproximaciones, y se pueden obtener este par de fórmulas, ¿sí? Entonces con este par de fórmulas se hace un ejercicio que viene por ahí en el problemario, ¿sí? Y de hecho las fórmulas más bien, pues sí son no se crean, les estoy echando mentiras. Las fórmulas que les van a ser útiles son esta y son esta de por acá. Esta D es la separación que existe entre las rendijas, ¿sí? Este ángulo es el ángulo de dirección que ustedes pueden definir entre el centro a donde se encuentra la franja, ¿sí? Y esta lambda es la longitud de onda. Y esta n es un número entero. Mucho ojo, no lo vayan a confundir con un índice de refracción, ¿sí? Entonces, conforme la onda se logra desplazar números enteros de la longitud de onda, ustedes van a tener este efecto, ¿sí? De hecho, vean, aquí le voy poniendo números enteros. Por ejemplo, le pongo 3 y pierde la suma. Le pongo 4. Entonces, hay ciertos números enteros que hacen que la suma sea completamente constructiva. Por ejemplo, el 5 las va a contrarrestar, el 6 las va a sumar otra vez completamente.
Entonces, conforme las ondas se atrasan o se adelantan, números enteros de la longitud de onda, ustedes pueden encontrar las franjas, ¿sí? Entonces las posiciones de las franjas las obtienen con esta fórmula. Para las franjas obscuras ocupan números semienteros, es decir, impar entre 2, y para las franjas claras ustedes ocupan nada más los números enteros, ¿sí? Entonces digamos, es una cuestión bastante sencilla. Aquí les ponen una cosa que se llama una red de difracción, ¿sí? Una red de difracciones se puede producir, por ejemplo, con uno de estos CDs, ¿sí? ¿Cómo le hace un CD para guardar información o por qué se ve aquí todo multicolor? Un CD básicamente es como un pedazo de material reflectante, se lo pueden imaginar como un depósito de aluminio muy delgadito, y lo que hacen aquí en el disco, le hacen perforaciones micrométricas con un láser. Entonces, si está perforado, significa 1, si no, está sin perforar se llama 0. Por eso les decimos quemadores de CDs. Es un láser que agujera el CD. Entonces, aquí pueden guardar digitalmente con ceros y unos la información. La diferencia del CD a un DVD o a un Blu-ray es que en el Blu-ray los hoyitos son más pequeñitos. ¿Cómo logras hoyitos más pequeñitos? Pues lo haces con un láser azul, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es el secreto para guardar información en los CDs. Son básicamente agujerados de ceros y de unos, tan pequeñitos que producen los fenómenos de difracción y de dispersión de luz. Entonces, esto tiene un montón de aplicaciones: encontrar estructuras en la materia, saber cómo están organizados átomos, guardar informaciones como en un CD, o medir el tamaño de la luz. También se puede hacer con estos agujeritos, ¿sí? Entonces vean, es como muy sencillo. De las primeras aplicaciones que tiene esto es el poder de resolución óptico, es decir, qué tan pequeñito puedes ver algo, ¿sí? Nada más que, bueno, de esto ya no haremos ejercicios, nada más les presento un poco la idea. Si ustedes a un microscopio óptico le empiezan a poner muchas lentes o lentes muy potentes para buscar una imagen lo más pequeñita posible, la imagen va a perder definición y van a empezar a ocurrir fenómenos de difracción. Entonces, ópticamente lo más pequeño que se pueden ver son como cosas del tamaño de media micra o de entre 500 y 400 nanómetros. Si tú quieres ver cosas más pequeñitas que media micra, no lo puedes hacer ópticamente, tienes que recurrir a otro tipo de trucos como los microscopios de fuerza atómica, que funcionan de otra manera muy diferente a la óptica, o los microscopios electrónicos, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tipo de historia. Entonces, los fenómenos de difracción y de interferencia hacen que no podamos ver cosas infinitamente pequeñas, ¿sí? Resulta que nuestra visión tiene un límite, y para calcular ese límite pues está la fórmula 37.6. Esta nada más ya se las presento, pero bueno, ya de esto no vamos a ver ejercicios ni nada por el estilo. Entonces, esto es todo lo que tengo que platicarles de la difracción. La polarización. La polarización tiene que ver con la onda electromagnética. Ustedes saben que es una onda transversal que tiene una parte eléctrica y una parte magnética. Entonces hay materiales que se llaman polarizadores, que tienen estructuras muy finas que solamente dejan pasar una de las direcciones, ¿sí? Entonces el polarizador les puede ayudar a que pase la parte la parte sagital, que pudieran imaginarse de arriba abajo, o les permite que pase la parte del plano, que puede ir oscilando izquierda y derecha, ¿sí? Y la principal aplicación que tienen los polarizadores pues es quitar reflejos de imágenes, ¿sí? Pero bueno, la polarización tiene que ver únicamente con seleccionar o hacer que todas las ondas electromagnéticas que vengan a través de un filtro quedarte con solo una dirección de vibración o de oscilación, ¿sí? Entonces es muy sencillo. Si tú tienes una onda que va arriba abajo y le pones un polarizador que va izquierda a derecha, la onda no puede pasar. Se lo pueden imaginar, o sea, este dibujo que les ponen aquí es literalmente lo que sucede, ¿sí? Aquí tienen como rendijas por donde pueden pasar las que van arriba abajo, y las que van izquierda y derecha pues quedan tapadas, ¿sí? La polarización no ocurre en ondas longitudinales, ¿sí? Entonces una onda longitudinal no puede ser polarizada. Por lo tanto, solo la luz puede ser polarizada. Si quieren saber si tienen unos lentes polarizados de a de veras, que es un Polaroid,
Por ejemplo, la luz que viene de las pantallas de sus celulares ya viene polarizada, entonces pueden agarrar sus lentes, ponérselos encima al celular y darle vuelta al lente a ver si se oscurece la imagen. Ahora que vayan a ver una película 3D, los lentes que se ponen para ver la película 3D son lentes polarizados. Entonces pueden agarrar dos pares y ponerlos así en ángulo y pueden hacer que se oscurezcan las imágenes por completo. ¿Sí? Entonces vean, esto nada más es una parte así muy muy conceptual. No, no hay nada más que decir. No sé si tengan alguna duda o comentario. Bueno, en caso de que no, mi única sugerencia es denle una leída así muy, muy somera al 37. ¿Sí? La parte importante es este del el experimento de doble rendija de Young. Y legalmente con esto acabamos nuestro curso. ¿Sí? Con esto vemos todos, terminamos de ver pues ahora sí que todos los temas. Ya lo último que les voy a platicar de esta clase es un poquito de relatividad especial. Profe, ¿Sí? ¿y qué sucede con las cámaras insonorizadas con la difracción? ¿A dónde va? Cámaras, ¿qué dijiste? Insonorizadas. Creo que ese era el... Sí, Desconozco qué esas es. cámaras... Son esas cámaras donde no hay nada de ruido, supongo, Ah, esas... Ah, como tipo estudio de eso. ¿Qué grabación, pasa ¿no? ahí? Sí, a eso me refiero. No, ahí no funcionan por difracción. Ese tipo de cámaras o de lugares que aíslan sonido, lo que haces es poner una serie de materiales entre las paredes y afuera de las paredes para que se absorban todas las ondas. Sí, o sea, ese tipo de cámaras a las que te refieres, Rafa, es un lugar donde tienes un material que es especial para absorber el sonido. Sí, pero no, ahí digamos, ¿qué es lo que pasa? Si tú pones un material adecuado, ya sea óptico o acústico, puedes hacer que el material se trague por completo la onda. ¿Sí? O sea, la absorba. Pero bueno, los fenómenos de absorción ahí, como les había platicado, les menciono que existen, pero no es algo que o sea, no estamos en condiciones de ponernos a estudiarlos. ¿Sí? Entonces, hay materiales, para que ocurra difracción es importante que el material, por ejemplo, no absorba la onda. ¿Sí? Y puede ocurrir esto de que la deflecta. Pero si tienes un material capaz de absorber la onda, pues no puedes tener difracción. O sea, toda la luz se queda atrapada en el material y eventualmente esa onda se transforma en calor. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo muy simple sería pintura negra. Si tú tienes un obstáculo pintado completamente de negro y tú le echas luz blanca, ahí no ocurre difracción. ¿Por qué? Porque la pintura negra va a absorber la luz, se queda atrapada en el material negro. Y de hecho, ustedes contarán con la experiencia de si tienen una playera negra y andan ahí en pleno solazo, la playera se les calienta, ¿no? Sube mucho su temperatura. Entonces hay materiales que absorben las ondas por completo. No permiten ni que se difracten ni que se refracten. O se reflejen, o sea, pero bueno, ese es un fenómeno que nada más les menciono que existe, pero pues no nos pusimos aquí a describirlo ni nada. No sé si con eso queda clara la idea, Rafa. Sí, profe, ya me quedó bastante claro. Sí, pero hay materiales que absorben por completo las ondas. Y si la onda es absorbida, pues no puede ocurrir ni reflexión, ni refracción, ni difracción. Para su examen les aconsejo mucho, el examen teórico que viene, estudien esas tres definiciones, no me las vayan a confundir. Las tres se preguntan en el examen. Y bueno, pues, aquí viene un poco de teoría especial de relatividad. ¿Sí? Vamos a tomarlo desde acá. Entonces, la teoría de la relatividad, primero que nada, es un hecho 100% experimental. O sea, cuando se empezaron a hacer experimentos con cosas que iban muy rápidas, o digamos por ahí del pasadito los 1900, a partir de 1905 en adelante, se trató de medir la velocidad de la luz, ocurrió el siguiente problema. En ese entonces, cuando se acababa de formular la teoría electromagnética, la gente pensaba que
la luz tenía que viajar por algún tipo de medio. Era bien sabido que para que una onda se propagara necesitabas un material. Entonces se pensaba que la luz tenía que viajar por algún medio y a este medio le pusieron el nombre de éter. Entonces trataron de medir el éter y a lo que se dieron cuenta, o sea, si el éter existía por donde se propagaba la luz, la teoría que se tenía era que tú ibas a poder medir una diferencia de velocidades. Por ejemplo, que la Tierra fuera así en su órbita. Imagínense que esa flecha indica para dónde va el planeta Tierra, está dando vueltas así. Entonces se hizo un experimento con ayuda de un satélite donde se medía la velocidad de la luz, digamos, fuera del planeta Tierra. Entonces se trataba de medir luz en esta dirección y a la conclusión que llegaban era que la velocidad de la Tierra no afectaba la medición de la luz de acá, cosa como muy antiintuitiva. Aquí es donde aparecen muchos de los ejemplos que les decía, que si tú te mueves hacia un lado o hacia un lado contrario y tratas de medir la velocidad relativa de un objeto, pues tú vas a ver que esa velocidad relativa del objeto se incrementa o se ve restada, ¿sí? Tú vas en un coche a 50 kilómetros, hay otro coche que va a 100, entonces si tú lo mides desde tu coche, tú vas a ver que el coche que va más rápido que tú no va a 100, va a 50. Entonces, para encontrar el éter se trató de hacer este experimento con el movimiento de la Tierra y con luz, digamos, que salía del lado contrario, para que se lo puedan imaginar de cierta forma. Es un poco más complicado que esto que les planteo aquí, pero en esencia se trata de un experimento de este estilo. Entonces descubrían que la velocidad de la luz medida en una dirección y medida en otra dirección daba el mismo número. Y esto era muy extraño, o sea, porque si la velocidad de la luz tenía la misma velocidad para todos los observadores, pues eso genera un montón de controversias o de efectos antiintuitivos, ¿sí? Y esto precisamente da origen a la teoría de relatividad especial. Hay dos tipos de relatividad: relatividad especial y relatividad general, ¿sí? Entonces nosotros aquí vamos a hablar de relatividad especial. Entonces, experimentalmente las personas se dan cuenta que la luz tiene la misma velocidad para el observador que sea. Y lo que vamos a discutir la clase de hoy es que esto como consecuencia va a generar que cambien las concepciones físicas. Entonces, relatividad especial sale de estas dos reglas que ya se las he platicado en otras ocasiones, ¿sí? Las leyes de la física deben de ser iguales para cualquier marco de referencia que estén a una velocidad constante. Entonces, todas las reglas de física que hemos aprendido de fluidos, de electricidad, de gravedad incluso, digamos que la idea de esto es que debe de ser igual para alguien que lo mide en reposo para que alguien que lo mide en movimiento. Y la otra consecuencia y la otra regla de relatividad general es esta: la velocidad de la luz en el vacío es constante para el observador, independiente de su estado de movimiento, ¿sí? Entonces, para que esto pueda ser cierto, resulta que los objetos cuando se mueven van a adquirir ciertas propiedades. Entonces, digamos que aquí avanzando, la longitud de los objetos que se mueven o están en reposo, las masas de los objetos que se mueven o están en reposo, y los tiempos, esto fue quizás lo que más le extrañó a la gente. Se pensaba que el tiempo, antes de saber este tipo de cosas, se pensaba que el tiempo era absoluto, que el mismo tiempo que transcurre para una persona aquí en el espacio, al final de la galaxia, o en otro país, debería de ser el mismo. Pero resulta que cada quien tenemos nuestro propio tiempo definido. Entonces esto es lo que más impresionó a la gente de esa época. Para que la luz pueda ser vista igual por dos observadores, ¿sí? Independientemente de que un observador vaya más rápido o más lento, se encontró por ahí un factor de corrección, ¿sí? ¿Qué es este? El factor de corrección es esta parte de la fórmula. Este factor de corrección no es difícil de deducir, pero bueno, ahí ocupamos bastante tiempo. A este factor de corrección se le llama gamma, ¿sí? Esta v que viene arriba es la velocidad de movimiento del objeto. Esta c que está aquí es la velocidad de la luz.
Entonces vean, si el objeto se mueve con una baja velocidad, por ejemplo 1 metro por segundo, cuando hagan esta división, aquí les va a dar un número bien pequeñito, casi prácticamente cero. Y cuando hagan 1 menos 0, les queda, ¿cómo se dice? Les queda 1, raíz de 1 les da 1. Entonces no van a haber modificaciones perceptibles en la longitud de un objeto que está en reposo, que es lo que significa L0, contra el mismo objeto cuando tiene una, ¿cómo se dice? Cuando se está moviendo. Conforme la velocidad a la cual tú te mueves se empieza a acercar a este valor c cuadrado, lo que va a ocurrir es que este 1 va a perder valor, o sea, este número va a empezar a crecer. ¿Qué tanto puede crecer este número de por acá? El límite es cuando b cuadrada vale c cuadrada, entonces si hacen c cuadrada entre c cuadrada, aquí les da un 1, ¿sí? 1 menos 1 les da 0, entonces algo que se mueve a la velocidad de la luz, ¿sí? Prácticamente se vuelve un punto, se encoge por completo. Entonces esta es una de las primeras consecuencias de la teoría. Y aquí les ponen un ejercicio, ¿no? Dilatación del tiempo. Para el tiempo, este factor de corrección que les marqué aquí, resulta que va a dividir al tiempo. Entonces, conforme tú alcanzas velocidades muy altas, este número de aquí abajo se hace 0. Y si tú divides algo entre 0, digamos que esto se va haciendo muy largo. Entonces es algo que se mueve más rápido a comparación de alguien que no se está moviendo. Para la persona que se mueve, el tiempo pasa más lento. ¿Sí? Para la persona que no se mueve, digamos que el tiempo pasa más rápido. ¿Sí? Y bueno, de aquí salen un montón de cosas como la paradoja de los gemelos que se van a viajar al espacio. ¿Sí? Entonces, vean que las fórmulas para hacer los cálculos de relatividad especial son muy sencillitos. ¿Sí? Son muy básicos, muy fundamentales. Lo único que necesitan para hacer correctamente estos ejercicios es identificar los datos en reposo, que son los que van a tener el 0, saber la velocidad a la cual se mueve el objeto, ¿sí? Y esta fórmula les daría el tiempo del objeto que se está moviendo. Esta fórmula de acá arriba les daría la longitud del objeto que se está moviendo. ¿Sí? Y para la masa, pues bueno, divide. Entonces, la masa de un objeto que se empieza a mover a la velocidad de la luz se empieza a hacer muy grande. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de cosas que hay que ubicar de relatividad especial. Que aprendan que se hace grande, que se hace pequeño, ¿sí? De las magnitudes básicas que es tiempo, longitud y masa. Y digamos que con eso yo me doy por bien servido. Entonces, ya nada más para terminar la clase, les voy a mostrar los ejemplos que hace el libro. Entonces, el primer ejemplo es este. Tienen una nave espacial que se encuentra en reposo respecto a todos, ¿sí? Entonces, cuando la nave está quieta, mide 100 metros. Ahora, esta nave gana mucha velocidad y alcanza el 80% de la velocidad de la luz, ¿sí? O esta velocidad, ¿sí? Si lo prefieren poner en metros por segundo. Nos preguntan, alguien que está en reposo, que vaya y voltee a ver a la nave, ¿de qué tamaño la va a ver cuando se está moviendo a esta velocidad? Entonces, esta L0 son los 100 metros de la nave que se encuentra en reposo. Esta velocidad es el 80% de la velocidad de la luz. Aquí les conviene ponerlos como porcentajes para que c cuadrada con c cuadrada se cancele. Y aquí les va a quedar 1 menos 0.8. ¿Sí? Bueno, 0.8 le elevan al cuadrado, les queda 0.64. 1 menos 0.64 les da 0.36. Raíz de 0.36 les da 6. Entonces, alguien que mida la nave, que se está moviendo, o sea, quien está arriba de la nave, la va a ver de 100 metros. ¿Sí? Porque esa persona está en reposo respecto a la nave, pero alguien que ve la nave desde afuera la va a ver contraída, la va a ver a 60, la va a ver de un tamaño de 60 metros. ¿Sí? Ahora, esto es como fantasioso, no es fantasioso, o sea, estas son las reglas correctas del universo. Incluso las reglas, todas las leyes de Newton y muchas de las ecuaciones que ustedes han analizado, si las quieren utilizar para casos de velocidades muy altas como la velocidad de la luz, lo que ustedes le tienen que hacer a las ecuaciones es colocarle este factor de corrección, ya sea multiplicando o dividiendo según los casos que correspondan. Vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Sí? Tenemos una nave que pasa frente a nosotros y va a 85% de la velocidad de la luz. ¿Sí?
Entonces queremos saber cómo se mueve un reloj dentro de la nave y cómo ese mismo reloj nosotros lo vamos a ver desde afuera. ¿Sí? Entonces el reloj dentro de la nave, la gente que va dentro de la nave ve que el reloj marcó un intervalo de 1.67 segundos. Entonces, perdón, este 1.67 nosotros lo medimos desde afuera de la nave. Entonces queremos saber dentro de la nave cómo van a medir ese mismo tiempo. Entonces lo que se hace aquí es ese 1.67 es el tiempo de referencia, ¿sí? En reposo, el que está viendo cómo se llama, o sea, el que miden dentro de la nave, lo sustituyen en la fórmula y aquí donde va la velocidad ponen el punto 85. ¿Sí? Entonces, un tiempo en reposo que van a ver de 1.67 afuera de la nave, ya una vez que hagan estos cálculos, o sea, vean que... No, perdón, desde dentro de la nave, este es el que vimos desde afuera, entonces lo que hacen es despejar la fórmula, vean que ahora el factor en lugar de dividir multiplica, ¿sí? Entonces, desde dentro de la nave lo van a ver como un tiempo más corto. Entonces nosotros vamos a ver como si ellos fueran más lentos y ellos cuando nos vean a nosotros, los de dentro de la nave, van a ver que vamos más rápido. Este concepto lo utilizaron precisamente ahí para una de las escenas más memorables de Interestelar, cuando van a la, ¿cómo se dice? Van al planeta este donde como que ocurren los puros maremotos y ellos por estar cierto tiempo en ese planeta, pues afuera pasaron 27 años. ¿Sí? Entonces, si se llegara a dar un caso de estos, pues bueno, no sería ninguna ficción. El tiempo se dilata conforme nos acercamos a velocidades comparables a la de la luz. ¿Sí? Entonces, ellos van un 52% más lento o ellos pueden decir que nosotros vamos un 52% más rápido. Y ya el último ejercicio que les voy a presentar es este. Nos dicen que la masa en reposo de un electrón es esta, 9.1 por 10 a la menos 31. Luego, este electrón lo ponen en un acelerador de partículas, ¿sí? Y lo llevan a 90% de la velocidad de la luz. Queremos saber ahora cuál es la masa del electrón. Ups, ay, perdón, me movió la página. Ya no me deja avanzar, a ver. Vamos a la... Debería ser más o menos como 737, vamos a la 750. Sí, ya casi llegamos. Bueno, perdón, nos habíamos quedado por aquí. Entonces, lo único que hacemos es en la fórmula, pues sustituimos el punto 9, el 90% de la velocidad de la luz. Hacemos esta cuenta y vamos a ver que mientras que el electrón en reposo pesa 9.1, cuando alcance esa velocidad, casi duplica su masa. De hecho, va un poco más del doble de su masa. ¿Sí? Entonces, esta es una de las razones por las cuales es muy difícil acelerar partículas o acelerar objetos a la velocidad de la luz. ¿Sí? Entre más quieras tú acelerar el objeto, su masa crece, y si la masa del objeto crece, pues su momento baja. ¿Sí? Entonces, algo que se mueve más rápido, literalmente a quien lo observa va a empezar a ver que le aparece más masa. ¿Sí? Y bueno, pues esta es una cuestión completamente antiintuitiva. Muchos de los experimentos o de los casos que les mencionan aquí, obviamente hoy en día no tenemos naves espaciales que puedan hacer esto, pero lo que sí sabemos, tenemos un montón de aceleradores de partículas y en los aceleradores de partículas se ha verificado
hasta el cansancio a la teoría de relatividad especial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay algunas partículas que se sabe que viven muy poco tiempo, viven alrededor de unos nanosegundos, entonces para hacerlas vivir más, las partículas las aceleran y en lugar de vivir nanosegundos pueden hacer que vivan un microsegundo, por ejemplo. Entonces son algunas de las aplicaciones pragmáticas que tiene relatividad especial. ¿Sí? Y esto ya no lo discutiré, nada más se los muestro. Entonces, esto es bien interesante. Aquí les muestran de dónde sale esta fórmula de la equivalencia de entre masa y energía. ¿Sí? Pero bueno, no es tan evidente. Y aquí lo pueden combinar con el concepto de energía cinética. ¿Sí? Pero bueno, aquí ya hasta ahí lo dejamos. Hay muchos materiales, de hecho pueden entrar a Wikipedia a buscar el artículo de relatividad especial y les enseña de dónde sale este factor de corrección. ¿Sí? Considera ahí dos observadores y hace que vean la velocidad de la luz, o sea, hacen que la velocidad de la luz les quede igual a ambos y la consecuencia es que aparece esta cantidad, ¿sí? Que también se le conoce como factor de corrección de Lorentz. Entonces, para corregir todas las fórmulas que ustedes han visto, aparece este numerito, esta cantidad, esta raíz, ¿sí? Y se le agrega un montón de fórmulas. Entonces, con esto termino, digamos, la explicación de los temas. Ya nada más para resumir, las siguientes clases las van a tener para completar sus entregas, sus ejercicios, ¿sí? Y quizás para que lo puedan hacer un poco más sencillo, les recomiendo que vuelvan. O sea, todo lo que les acabamos de explicar y de contar, de todas las clases del parcial, prácticamente todo viene resumido en esta serie de videos, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario. Digo, yo sé que va muy rápido, pero nada más es para no dejarlo en el aire y que vean que no, que los temas en física que luego se pueden escuchar muy sofisticados, no son tan difíciles como ustedes se los puedan llegar a imaginar.